Jueves 28 de agosto del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Francisco Jiménez, precandidato a alcalde de Guayaquil por Creo. La alcaldía de Guayaquil en la mira política de Creo. Un escalón también en la carrera presidencial de Guillermo Lasso. Una misión cuesta arriba cuando ya hay dos candidatos con previa campaña o una oportunidad para servir a Guayaquil o dividir al electorado. Lo vamos a analizar. También estará Diego Chimbo, abogado de los absueltos en el caso David Romo. La sentencia absolutoria deja sin pie a la versión de la Fiscalía y de la Policía y en consecuencia el caso sigue abierto. Cobra fuerza la tesis de la desaparición expuesta por la madre de David Romo. Continúa el misterio, lo conversamos. Y además nos acompañará Vicente Tallano, asambleísta PSC Madera de Guerrero por Guayas. La insistencia en el proyecto de ley presentado hace más de un año que suprime la tabla de portabilidad de drogas sin penalización del consumo. La campaña Ecuador sin tabla de drogas. Conversamos. La Defensoría del Pueblo denunció el incumplimiento de las medidas cautelares que suspendieron el requisito del pasaporte para el ingreso de ciudadanos venezolanos al país. La institución informó a la juez encargada del caso que el gobierno pide ahora una certificación de validez de la cédula de Venezuela para que puedan pasar. Si bien ya no se les pide pasaporte, el gobierno ecuatoriano dispuso ahora pedir un certificado de validez de la cédula emitido por un organismo regional, internacional o con el apostillado de la misma Venezuela. Esto para la Defensoría del Pueblo es incrementar un requisito no previsto en la ley para el ingreso de ciudadanos venezolanos. Por eso el organismo volvió a la justicia. Denunciaron ante la misma juez que suspendió la petición de pasaportes que el gobierno incumplió su dictamen. La crisis que vive el Estado venezolano hace que las personas tengan que venir acá, que no necesariamente puedan conseguir este tipo de certificaciones. Eso implica una vulneración a su derecho a la movilidad humana. Y a la Defensoría del Pueblo se suma también el defensor público. Que al incumplirse la ley, inmediatamente la misma jueza tiene que ordenar y pedir al gobierno del Ecuador que suspenda esta nueva exigencia. Pero el Ejecutivo insiste en que la intención es garantizar una migración ordenada y segura, por lo que recuerda que ha identificado adulteración de documentos de identidad. Solo demostraron 11 casos. En más de 1.100.000 venezolanos, 11 casos. El dictamen inicial de la justicia le dio a la Defensoría del Pueblo la obligación de vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares. La jueza tendrá que calificar esta medida que ha adoptado el Estado ecuatoriano para verificar que efectivamente es o no es un desacato. Por eso la institución solicita a la juez del caso una respuesta lo antes posible ante el flujo migratorio de venezolanos que vive el país. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Estefi, muy bien, buenos días a todos. Los problemas migratorios son muy complejos y ponen en juego varios derechos humanos y su justa aplicación. El Estado debe velar también por los de su población que tiene derecho al trabajo y cuyo acceso se ve afectado por el trabajo negro de migrantes que laboran por la mitad de la paga y en consecuencia son explotados. La seguridad también se ve afectada por un flujo inusual de migrantes que crece porque el Perú les exige pasaporte y los manda de regreso al Ecuador. La solidaridad es hermosa y mucho más cuando se descarga en otros. Por tanto, el juez de garantías constitucionales también debe preocuparse de que no se vulneren los derechos humanos de los ecuatorianos y para eso es necesario seguridad en las fronteras. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La alcaldía de Guayaquil, desde la fundación de la República, ha sido un cargo de gran prestigio e influencia política nacional. Ha tenido altibajos por vendavales políticos y en el último cuarto de siglo se ha revalorizado por la gestión de los líderes social cristianos León Febres Cordero y Jaime Nebot. La consulta popular de febrero derogó la reelección indefinida
y la ha colocado en la mira de todas las organizaciones políticas. Creo no es la excepción. Francisco Jiménez, director de Creo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, un gusto estar aquí. La alcaldía de Guayaquil, ¿qué es para Creo? ¿Una oportunidad de servir, de demostrar que no es necesario ser social cristiano para gobernar la ciudad? ¿O un peldaño importante en la carrera presidencial de Guillermo Lasso? Bueno, sobre todo es una oportunidad de servir. La ciudad ha crecido mucho, tiene nuevos desafíos, porque las ciudades no retroceden, las ciudades avanzan. Y nosotros desde el movimiento Creo nos hemos preocupado junto a Guillermo Lasso, junto a las bases del movimiento y junto a las personas con quienes hemos caminado en los distintos barrios de la ciudad, de ir profundizando en sus problemas, así como también en las soluciones que podemos plantearle a la ciudadanía. ¿Qué cambiaría en el llamado modelo exitoso de gestión municipal? Bueno, es un modelo que desde nuestro punto de vista cumplió un ciclo. Y hoy la ciudad tiene otros desafíos. Nosotros hemos diseñado, como le decía, un plan para la ciudad de Guayaquil que contempla la posibilidad de dividirla en 10 zonas y en cada zona poner una unidad municipal. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Es acercar la gestión municipal a la ciudadanía. De esa manera, por ejemplo, si alguien tiene que hacer un trámite en el municipio, ya no tendrá que trasladarse 2 horas cogiendo tal vez unos 3 buses para llegar a una ventanilla municipal en la que a lo mejor atienden o no su pedido y luego regresar otras 2 horas más a su lugar de destino, por ejemplo, en Flor de Bastión, en el Bloque 9 o en la Pancho Jácome o en algunos de los sectores periféricos de la ciudad, sino que podrá hacerla allí en función de esta división eficiente. Ahora, yo no estoy inventando nada que no se haga ya en las grandes metrópolis del planeta. Pero usted habla de varios distritos municipales o de oficinas del municipio distribuidas por la ciudad. Yo hablo de unidades municipales que estén en condiciones de dar todos los servicios municipales, para que la gente no tenga que trasladarse, se disminuyan los tiempos de los trámites y sobre todo se conozca de cerca cuáles son las necesidades del sector en cada barrio y se las pueda atender con mayor eficiencia. Y según los recorridos que han hecho y los auscultamientos que han efectuado, ¿cuáles serían, por ejemplo, las 2 necesidades básicas menos satisfechas que hay en la ciudad? Bueno, hay 3 problemas que existen en todo el país y que también existen en la ciudad de Guayaquil. El uno es el empleo, el otro es la inseguridad y el otro es el problema de la droga. No debemos olvidar que Guillermo Lasso, desde su campaña anterior, ha venido insistiendo sobre el rol que debe tener el Estado y en este caso el rol municipal, de la gestión municipal para solucionar el problema de droga. Nosotros, por ejemplo, desde que nos posicionamos como presidente cantonal de Creo Guayaquil, hemos venido implementando el programa que denominado el Reto Cascaritas, que nos permite a través del deporte y del contacto con la gente a través de la actividad deportiva, ir conociendo los problemas y obviamente logrando que los chicos practiquen deporte, practiquen una disciplina, en vez de estar en otras prácticas menos positivas para ellos. Según encuestas, ¿hay oportunidad para otro candidato, además de Cintia Viteri y Jimmy Jairala? Por supuesto que hay oportunidad para otro candidato. Por supuesto que la gente está esperando propuestas y necesitamos un cambio. No nos olvidemos que las ciudades crecen. Guayaquil recibe el flujo aproximadamente de 5.000 familias al año. Estamos actualmente en una población de 3.200.000 en la ciudad, inclusive con la población flotante que oscila las 400.000, 500.000 personas. Eso supone desafíos en materia de empleo, desafíos en materia de comercio. Por ejemplo, la Policía Metropolitana debe comprender mejor su rol. Está muy dedicada a los toletazos y no entiende que el respeto a la ley, que el orden no necesariamente es sinónimo de represión. Esta ciudad, mi ciudad, Guayaquil, siempre ha sido una ciudad portuaria, de comercio, de industria, de trabajo, de empleo, y nosotros debemos contribuir a generar las condiciones para estabilizar y para promover el empleo, no para reprimirlo. Ha sido característica de la política de administración municipal establecer un perímetro urbano para atender suficientemente todo aquello que esté dentro del perímetro, pero la conurbación, el Gran Guayaquil, realmente alcanza incluso pues hasta Milagro, Yaguachi, Durán. Durán es la 4ª ciudad del país. Ahora son otros municipios, son diferentes. En algún momento se debería pensar en algo que
Jaime Nebot, por ejemplo, no lo ha considerado necesario, tendrá sus buenas razones, de que haya un distrito metropolitano en Guayaquil. Yo pienso que hacia eso vamos. Ese es el futuro. Pero por lo pronto, lo prioritario es acercar la gestión municipal a la gente y tener una división eficiente de la ciudad. De esa manera, a través de una cercanía con programas culturales, con programas deportivos, con programas de seguridad también, con una policía más cerca del ciudadano, del guayaquileño, podemos solucionar buena parte de esos problemas. Ahora, también hay una perspectiva que debe ser más mancomunada. Es tradicional que hay problemas clásicos de la ciudad como el tratamiento de desechos, como el transporte, como inclusive el tema del agua, que deben tratarse de forma mancomunada. Aún más tratándose de una ciudad como la nuestra, como Guayaquil, que tiene tanto potencial medioambiental y que está atravesada no solamente por una ría, sino por un estero. Pero en todo caso, esas cosas son temas que irán solucionándose en el futuro con una visión más global. Por ahora, lo que requiere la ciudad es un acercamiento de la gestión municipal a la gente para la solución de sus problemas, para una mejor comprensión de dónde están los nudos y obviamente para una mayor eficiencia en la colocación de los recursos que tiene el municipio, que son bastantes. Creo que es un movimiento nacional con una votación pareja en costa y sierra, pero su fuerza se observa a nivel presidencial, no en elecciones de gobiernos autónomos descentralizados. Busca, creo, posicionarse electoralmente en Guayaquil para las próximas elecciones. Creo lo que busca sobre todo es servir a los guayaquileños, servir a nuestra provincia, servir al país. A partir de eso le vamos dando forma a nuestras ideas, a través de la comprensión de los problemas que tienen los guayaquileños y del aporte creativo de soluciones. Ese es nuestro objetivo y en este caso las elecciones seccionales son una extraordinaria oportunidad para materializar esos sueños. Creo tiene ya candidato a alcalde. ¿Es usted precandidato o candidato? Bueno, una pregunta compleja. La cuestión, la decisión está prácticamente tomada, pero yo soy respetuoso de los mecanismos internos de mi partido, de mi movimiento y de las decisiones que toman nuestros líderes. Así que entiendo que en los próximos días estaremos haciendo pública la decisión para ver quiénes nos van a representar en las distintas dignidades. Si usted asume la candidatura a la alcaldía, asume también una dura tarea, casi cuesta arriba. La candidata del PSC no solo cuenta con la mayor estructura política de Guayaquil, sino que la alcaldía, 26 años en manos del Partido Social Cristiano, resulta el Estado candidato de la circunscripción electoral de Guayaquil. Bueno, ¿tu candidatura dividiría la votación del PSC a favor de Jairala, así como Cintia Vitelli le restó votos a Guillermo Lazo? Todos los ciclos están para cumplirse y nosotros entramos a una candidatura para ganar. No estamos especulando si vamos a competir con tal o cual candidato, porque nuestros rivales son los problemas de la ciudad. Es un modelo de gestión que cumplió su ciclo, son las necesidades urbanas que tienen quienes habitan nuestra querida ciudad y es a esos problemas que nos vamos a concentrar. Los electores decidirán si nuestra propuesta es la mejor, pero nosotros estamos convencidos que con la fuerza del trabajo que se ha venido desplegando, con el convencimiento de nuestros dirigentes y sobre todo con la comprensión que tenemos de los problemas de Guayaquil, podemos aportar soluciones viables que empiezan por acercar la gestión municipal a todos los guayaquileños. Francisco Jiménez, alcalde, candidato a alcalde de Guayaquil por Creo. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, doctor. Estefi. 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Diego Chimbo, abogado de absueltos en el caso de David Romo. Cobra fuerza la tesis de la madre del desaparecido David Romo. Vamos a conocer en instantes. Quédese en nuestra sintonía. El 16 de mayo del 2013 desapareció David Romo y han pasado ya más de 5 años sin respuestas y recientemente quienes habían sido acusados por el asesinato fueron liberados. Diego Chimbo es abogado de algunos de ellos, nos acompaña hoy en Contacto Directo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Stephanie, gracias por invitarme. A usted por acompañarnos. El Tribunal de Garantías Penales del jueves pasado resolvió ratificar el estado de inocencia de sus defendidos que habían sido acusados por el delito de asesinato. Se ordenó con eso la inmediata libertad, ya salieron. ¿Cómo se pudo determinar, abogado, que eran inocentes, que ellos no mataron a David Romo? Bueno,
creo que hay que entender todo un contexto en el caso que gira alrededor de la desaparición de David Romo. Y para eso tenemos definitivamente que traer a colación la lucha titánica y heroica que ha hecho la señora Alexandra Córdoba por encontrar a su hijo. Solo entendiendo esa dimensión, vamos a entender que el Estado, aparte de no darle respuestas, le mintió a la señora Alexandra. Que la Policía Nacional, en vez de darle respuestas acerca de la desaparición de su hijo, la revictimizó más y le mintió acerca del destino que tuvo su hijo. Es decir, le mintió que mataron a su hijo, le mintió que llevaron a David a una clínica y ahí lo mataron porque supuestamente se dedicaba al expendio de estupefacientes. El Estado creó una tesis en la que vendió ante la sociedad a un David microtraficante y que por eso lo mataron. ¿Por qué absolvieron a las personas implicadas en el caso de su supuesta muerte? Porque se evidenció probatoriamente, te hablo de lo que se probó en la audiencia, que la policía, para crear esa historia, falsificó versiones, torturó testigos, sobornó a personas para que vayan a mentir ante las autoridades, y toda esta circunstancia con el fin de apuntar a culpables, de buscar chivos expiatorios. Pero ¿cómo se pudo comprobar eso? Porque ahora mismo están investigando también a fiscales, a policías dentro de este caso. Por supuesto, por supuesto. Entonces, cuando hablo de chivos expiatorios, y digo chivos expiatorios, es el afán desenfrenado que tiene la policía por encontrar culpables y cometió delitos para crear esta historia. Entonces, aquí cobra sentido lo que la señora Alexandra Córdoba habla acerca de desaparición forzada, que es atrevido llamarlo así, pero no deja de ser incoherente el pensarlo, porque el simple raciocinio nos dice, ¿por qué la Policía Nacional cometió tantos delitos para incriminar a alguien en un falso asesinato? ¿Qué oculta? ¿Qué hay detrás? Y es muy posible, y te trae a pensar arduamente, que la policía tiene que ver con la desaparición. Ahora, y por eso su afán desenfrenado de encontrar culpables. Que no se mostraron pruebas de ADN ni rastros orgánicos del joven, claro, pero la Fiscalía dijo, bueno, es que entonces habría el crimen perfecto al incinerar a alguien, que es la tesis de la Fiscalía, que es la teoría de la Fiscalía. Como no queda rastro, pues no se puede probar. Bueno, es que la forma en la que los jueces dieron la absolución no es porque no había ADN, no es porque no había restos orgánicos. La absolución que emite el tribunal es porque no se probó que David llegó a la clínica como tal, porque se demostró que la persona que dijo que el motivo por el cual David fue a la clínica y por el cual le habían matado y que había presenciado supuestamente que le mataron, que le enterraron, que le incineraron, estaba lleno de contradicciones, lleno de falacias, lleno de mentiras. Porque solo quiero que comprendan una cuestión súper específica y sutil. Dice, yo escuché al dueño de la clínica cómo llamó por teléfono, le llamaron por teléfono y dijeron, vamos a capturar a David Romo en la mitad del mundo. Analizas esa circunstancia y te lleva a deducir que sabían que David iba a libar en la Facultad de Comunicación Social, que se iba a embriagar, que se iba a ir al metro, que iba a coger un bus transhemisferios, que se iba a dormir en el bus, que se iba a quedar dormido hasta la última parada en Rumicucho, se iba a bajar, iba a deambular para capturarlo. Es decir, que todo el mundo sabía qué es lo que ese día iba a hacer David. Entonces, solo eso ya te pone a pensar que la primera noticia de cómo fueron a capturar a David no tiene el menor sentido. Claro, ahora, no es el único testimonio, porque claro, lo grave aquí es que la teoría de Fiscalía es que el estudiante fue asesinado, que fue descuartizado, que fue incinerado. Digamos, una historia terrible la que se le ha planteado incluso a la propia madre. Y entonces recogen el testimonio de más de 21 personas, más de 21 testimonios receptados solamente la última vez, y de todo aquello que han podido escuchar, ¿qué otras pistas surgen sobre lo que pasó? Bueno, no fueron 21 testigos. En la audiencia la Fiscalía presentó 40 testigos con el fin de probar su teoría. Y dentro de esos 40 testigos está el testimonio al que te estoy haciendo referencia, que primero dijeron que le enterraron a David, después dijo que mintió y que lo llevaron a Ponciano, pero hay que analizar el contexto de por qué mintió, porque cuando ordenaron la prisión de las personas involucradas, solicitamos que se excave el lugar donde supuestamente este testigo dijo que lo enterraron. Después de excavar, se dieron cuenta que no está, pedimos la libertad
y le hacen cambiar de versión a este testigo y dicen, no, no le enterraron, le quemaron en Ponciano. Y esto ya lo hicieron en el transcurso del proceso. No es que la tesis inicial de la Fiscalía o de la Policía fue incineraron a David. Empezó el proceso diciendo que lo habían enterrado y al no encontrar nada cambian la tesis a que lo habían incinerado sin dejar rastro. Y eso supuestamente se lo dijeron a la policía. Y cuando se le pregunta al testigo protegido de a qué policía le dijo que nunca había hablado con la policía. Entonces, sí te pone a pensar demasiado acerca de la veracidad de lo que esta persona dice, porque no es solo el testimonio de él. Gira alrededor de la policía y todos ellos se contradicen, y el segundo testigo que afirma haber visto a David Romo en la clínica menciona que lo vio 2 días después de su captura, de la captura del interno que habla, ¿no? Que lo capturaron el Día de las Madres, esto es el 12 de mayo, y que 2 días después lo había visto en la clínica. Pero David se perdió el 17. Es decir, que esta persona que supuestamente lo había visto en la clínica afirma haberlo visto antes de que desaparezca, lo que evidencia es un evidente perjurio que la policía llevó a mentirosos a un tribunal penal con el fin de crear una falsa tesis de asesinato. En medio de esto está la desesperación de la madre de David Romo, en su desesperación, en su dolor, porque es que no se puede describir lo que puede sentir una mamá que no tiene respuesta sobre lo que le ha pasado a su hijo, y peor aún cuando se presentan todo este tipo de teorías o de tesis. Ella denunciaba que ni siquiera se le estaba informando, por ejemplo, sobre la detención, como la de alias Teniente, que se enteró por los medios de comunicación que eso había ocurrido y que aún hoy no tiene respuestas claras de lo que pasó. Alexandra Córdoba está pidiendo crear ahora una comisión internacional para investigar la desaparición o el supuesto asesinato de su hijo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo admiro muchísimo a la señora Alexandra. Lo que hace por su hijo definitivamente es titánico, es heroico, es las palabras que pueden describir la lucha que hace por su hijo, y tiene todo el derecho y va a hacerlo. Y nos hemos puesto a sus órdenes enteras para esclarecer esto, porque la señora Alexandra no cree que su hijo llegó a la clínica, no cree que su hijo lo mataron en la clínica, no cree que lo incineraron. Y eso lo pude evidenciar en el transcurso de toda la instrucción fiscal, cuando se fue desbaratando toda la tesis policial que se atrevieron de llevar a juicio. Porque en la instrucción fiscal, es decir, meses atrás, ya evidenciamos que falsificaron firmas, ya evidenciamos que habían torturado personas, ya evidenciamos que habían pagado testigos, ya habíamos evidenciado que para obtener la falsa información incluso se facilitó la fuga de presos de la cárcel 4. Entonces, hay circunstancias que ponen demasiado a pensar en que la tesis de la señora Alexandra Córdoba y su abogado pueden tener razón. ¿Por qué el afán desmedido del Estado? ¿Por qué se facilitó esa fuga? Porque había un interno de la cárcel en La Tacunga que manifestó: yo sé dónde está David Romo, necesito ser testigo protegido. Lo llevaron a la cárcel 4, le hicieron un examen psicológico, el examen psicológico desprende que no sabía nada y que solo quería cobrar la recompensa, y de la cárcel 4 se escapó bajo el programa de protección de víctimas y testigos. Y eso no lo han dicho. Ahora, cierro con esto. ¿Qué implicaciones, repercusiones tiene esta resolución para todo el caso? Es decir, ¿qué viene entonces ahora en esta investigación? Porque lo cierto es que por el momento, todavía, cuando han pasado 5 años, no se sabe realmente lo que ocurrió. Es decir, David sigue desaparecido. Y eso es lo que debe investigarse, la desaparición de David, dar con su paradero. Y esa es la respuesta que el Estado le merece a la madre de David, a los familiares de David. Y la resolución que mandó a investigar a policías y a fiscales debe ejecutarse, porque no puede quedar impune el hecho que hayan falsificado firmas, no puede quedar impune el hecho que hayan torturado, que hayan sobornado testigos y que hayan sentado a perjurios, es decir, a mentirosos, ante un tribunal penal. No puede quedar impune. Y esa es la defensa de quienes han sido absueltos en este caso de David Romo. Diego Chimbo, el abogado, hoy en Contacto Directo acompañándonos. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted por invitarme. A usted, 7:31. Vamos a una pausa y cuando regresemos ya está Vicente Tallano, asambleísta PSC, Madera de Guerrero por Guayas. El proyecto de ley para combatir el microtráfico sigue allí, durmiendo en la asamblea. En pocos minutos lo revisamos. No se vayan.
La aprobación de una tabla de portabilidad de drogas en el gobierno de Rafael Correa fue elemento que facilitó el estallido del microtráfico, poniendo de rodillas a miles de familias por la adicción de sus hijos menores. Vicente Tallano, asambleísta, Partido Cristiano Madera Guerrero por Guayas. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tal, doctor? Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo para usted y para los televidentes. Hace más de un año, con ocasión del diálogo del presidente Lenín Moreno con la ex candidata presidencial Cynthia Viteri, usted presentó un proyecto de ley que aborda diferentes aspectos de este problema. ¿En qué estado se encuentra el trámite de ese proyecto? Lamentablemente, doctor, el microtráfico de drogas dejó de ser un problema micro para ser un problema macro en el Ecuador. Y ante la inacción del gobierno del presidente Moreno en relación a resolver un problema creado por el gobierno de Correa, cuando se tomó la decisión de aprobar la existencia de una tabla que permita sin sanción alguna el porte de drogas, nos vimos en la necesidad, a través de la Asamblea Nacional, en conjunto con el bloque del Partido Social Cristiano, en presentar un proyecto de ley reformatoria del Código Integral Penal que tiene 4 finalidades. La primera, que quede absolutamente claro que no se puede criminalizar al consumidor. La segunda, ante la realidad de que el traficante se está disfrazando de consumidor, que no exista una tabla que permita el porte, pero que si alguien alega ser consumidor, inmediatamente, al ser aprendido con sustancias estupefacientes, se le practique la pericia, la prueba técnica en la sangre para poder determinar si es o no es consumidor, y si es consumidor, pues obviamente no va a pasar al estado de detención y necesariamente el Estado tiene que tratarlo. La tercera parte de la propuesta está totalmente vinculada con la revisión de penas, puntualmente para quienes están generando nuevos tipos de drogas como la H, y la parte final, ratificar la obligatoriedad que tiene el Estado central en el tratamiento y rehabilitación de las personas que padecen de adicción, tanto en los centros de rehabilitación como quienes se encuentran en la calle. Este es un problema muy complejo. Su origen está en que es criminalizado el tráfico de drogas ilícitas, pero no es criminalizado su consumo, lo cual se considera una conquista de los derechos humanos. ¿Por qué le da tanta importancia a la tabla de portabilidad de drogas para el consumo? Doctor, tenemos que advertirle al país, tenemos que denunciarle al país una realidad. Desde que presenté el proyecto para eliminar la tabla, han transcurrido 425 días sin que la Asamblea Nacional haga absolutamente nada. Una vez, luego de 7 meses, al ser calificado el proyecto, fue remitido a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Comisión de Justicia que no le dio prioridad a este tema. Comisión de Justicia que está presidida por una correísta y que decidió empaquetar esta reforma que nace del clamor de las madres y de los padres de la patria, en conjunto con todas las otras reformas que se habían propuesto al Código Orgánico Integral Penal. A pesar de que han transcurrido 425 días, no tenemos aún un informe para primer debate y por lo tanto que el Pleno de la Asamblea pueda tratar este problema que puede ser perfectible. Pero ¿cuál es el tema de fondo, doctor? O sea, mientras todo eso ocurre, mientras hay esa lenidad y renuencia de la Comisión de la Asamblea, el problema sigue aumentando y aumentando progresivamente, que entonces sigue aumentando y las estadísticas así lo corroboran. Hay todavía niños y jóvenes amarrados por sus padres a los pilares de las camas porque hay otra parte del problema. El Estado no tiene oferta para tratar a las personas que necesitan rehabilitarse. Tan solo 10 centros públicos en el país, escúchese bien, 10 centros públicos y 92 privados, 102 centros para tratar un problema que está desbordando obviamente los alcances. ¿Hacia dónde vamos a llegar, doctor, en razón de esta inacción del presidente Moreno? Porque también el presidente Moreno tiene en sus manos eliminar la tabla de portabilidad aprobada en el 2013 y ante la inacción de la Asamblea, en conjunto con... ¿Y cómo podría hacerlo él? Bueno, hay una tabla en función de la disposición constitucional de 2008 que fue aprobada por el CONCEP en el 2013 que establece la posibilidad del porte de determinadas cantidades. Tabla que está publicada en el registro oficial del 20 de junio del año 2013. Luego, en el 2014, cuando se aprueba el Código Orgánico Integral Penal, se aprueba otra tabla que es precisamente la que sirve
para establecer determinados parámetros de sanción. Ahora, o sea, la una es utilizada para fines, digamos, judiciales, que es la del Código Penal, y la que fue establecida mediante decreto ejecutivo o acuerdo ministerial, ¿para qué fines se usa? Esa sirve para el porte. La primera, la del acuerdo ministerial que usted acaba de señalar en ese entonces del CONCEP. Pero ¿qué va a pasar, doctor? 425 días sin que pase nada. Entonces, la ciudadanía se ha organizado, colectivos de madres, de jóvenes, de personas vinculadas con esta problemática que la viven diariamente en sus casas, en las escuelas y en los colegios. Decidimos juntarnos y hemos creado un portal que se llama Ecuador Libre de Tabla de Drogas. ¿Y qué hemos hecho en este portal? Primero, está claramente individualizada la existencia de estas dos tablas y quienes tienen en sus manos la posibilidad de no permitir que se sigan consumiendo los sueños y la vida de niños y adolescentes. El presidente Moreno por un lado y todos los integrantes de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Hemos identificado en este portal primero el contador. Cada día va a ir subiendo y precisamente la iniciativa ciudadana es motivar que ese contador se quede paralizado y se elimine la tabla. Están individualizadas las fotografías, los nombres, la dirección de correo electrónico, el blog y las redes sociales de los asambleístas y del presidente Moreno que tienen en sus manos la responsabilidad de eliminar la tabla. Si no lo van a hacer porque tienen que cumplir su trabajo, pues la presión ciudadana que inicia hoy en este medio de comunicación los va a llevar a que eliminen la tabla. Esta facilitación del microtráfico con una tabla muy amplia se corrigió modificando la tabla. Esta corrección fue insuficiente. Estadísticamente se puede demostrar que judicialmente están protegidos los microtraficantes que simulan ser consumidores. Doctor, esta tabla fue aprobada en el Código Orgánico Integral Penal en el año 2014 y tenía cantidades exorbitantes. Se practica en el año 2015 una reforma, precisamente porque los niveles de microtráfico estaban obviamente desbordando la realidad. Y quiero leerle algo. ¿Usted sabe cuál fue el argumento para poder disminuir las cantidades? El propio CONCEP lo dijo, que las cantidades de sustancias estupefacientes y psicotrópicas establecidas para la mínima y mediana escala han incidido en el incremento del microtráfico de estas sustancias, siendo necesario revisar las cantidades de sustancias en esta escala. Es decir, cambiaron la tabla y admitieron el error. El Ecuador nunca estuvo preparado para pasar a un sistema de tablas. ¿Y cuál es la consecuencia? Que los narcotraficantes vieron una nueva modalidad, el microtráfico, para seguir inundando las calles de drogas, y hoy los niños y los adolescentes de Guayaquil y de la Patria están pagando la factura. Pero ante esta evidencia, ante esta realidad que se la puede constatar fácilmente, ¿cómo fundamentan los asambleístas de Alianza País su negativa a suprimir la tabla? Con una confusión y una muletilla conceptual. Parece que algunos no tienen claro que existe la tabla de porte, que fue aprobada en el 2013, y que existe la tabla de sanciones. Nuestra propuesta es absolutamente clara. No se criminaliza al consumidor, no puede existir una tabla porque no podemos dejar la puerta abierta al microtráfico por lo que está sucediendo, y que hemos dejado claro que sí tienen que existir parámetros para sancionar proporcionalmente, porque es lógico, no podemos ponerle la misma pena al que es aprendido con 1 kilo o al que es aprendido con 1 tonelada, pero son dos cosas distintas. Y como en la realidad el microtraficante se está vistiendo, se está disfrazando de consumidor, lo que proponemos es que no exista la posibilidad de portar. Si alguien es aprendido portando sustancias, es detenido, se alega que es consumidor, inmediatamente en la unidad de flagrancia se practica la pericia técnica y va al tratamiento, pero ellos pretenden confundir conceptos para simplemente seguir defendiendo un sistema que Correa creó, que Moreno no ha sido capaz de desmontar y que hoy lamentablemente está consumiendo el presente y el futuro de la niñez del Ecuador. Vicente Tallano, asambleísta PSC, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Con eso concluimos esta emisión. Como siempre, a ustedes, gracias por su confianza y sintonía. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.